No creerás lo fácil que es preparar esta ensalada. En el canal de las ensaladas, seguimos con esta temporada deliciosa de recetas navideñas, esas que llenan la mesa de color, frescura y alegría. Así que si aún no te has suscrito, hágale pues, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna receta, y de paso puedes guardar las que más te gusten, compartirlas y dejar tu me gusta. Primero que todo, tomamos una taza de espinacas y las lavamos bajo el chorro de agua fría, y de manera natural las ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Luego, ocupamos 100 gramos de repollo blanco. Este lo cortamos muy finamente, que quede delgadito. Lo ponemos en un recipiente y de la misma manera lo ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Este proceso, además de limpiar, le da un toque más crujiente y hace que el repollo mantenga su textura perfecta. Repetimos el mismo proceso de desinfección con 125 gramos de arándanos frescos. Estas fruticas no solo aportan color y dulzura natural, sino que están llenas de antioxidantes que ayudan a cuidar la piel y a fortalecer las defensas. Anímese a ser parte de esta comunidad tan bonita. Denle clic a suscribirse, eso es gratis, no tiene ningún costo. Para ustedes un momentico y para nosotros es un regalo enorme. Ese gesto nos da la motivación de seguir compartiendo recetas todos los días. No deje pasar esta oportunidad de apoyar algo hecho con cariño. Ahora, ocupamos una lata pequeña de duraznos en conserva, aproximadamente 4 duraznos. Los cortamos en cubos pequeños y los reservamos. Estos duraznos aportan ese toque jugoso y dulce, que equilibran perfectamente los sabores vegetales y además son ricos en vitaminas A y C, buenísimos para mantenernos activos. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Retomamos las espinacas y las secamos muy bien, con cuidado, que no queden húmedas. Luego, aplicamos el corte chiffonade, es decir, las cortamos en tiras bien delgaditas, para que se mezclen mejor con los demás ingredientes y le den una textura suave y elegante a la ensalada. Y ahora sí, llega el momento más esperado, el de combinar todo. En una ensaladera, agregamos las espinacas, el repollo, duraznos y arándanos. ¡Qué belleza de mezcla! Llena de color, vida y sabor. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo, que es lo que le da ese toque mágico a toda la preparación. Para ello, agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 3 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ese equilibrio entre lo ácido, lo dulce y lo salado hace que cada bocado sea una experiencia deliciosa. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada, directamente, sin miedo, que aquí es donde se unen todos los sabores. Agregamos además 50 gramos de almendras enteras, que le aportan ese crocante delicioso y además son una excelente fuente de energía, fibra y grasas saludables. Mezclamos una vez más y listo. Con una cuchara grande o una espátula, mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. ¡Listo! Refrigeramos, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta, fresca, liviana y con ese toque dulce que conquista a todos. Además es ideal para acompañar carnes frías, pollo al horno o incluso para servir solita como una entrada elegante en la cena navideña. Y bueno, si les gustó esta preparación, recuerden apoyarnos con un me gusta, dejar su comentario, contarnos desde dónde nos ven y suscribirse al canal para que sigamos creciendo juntos. Compartan este video con su familia y amigos, que siempre hay alguien que ama una buena ensalada, y más si es tan colorida y sabrosa como esta. Gracias por acompañarnos una vez más en el canal de las ensaladas, donde cada receta la hacemos con cariño, con sabor y con ese toque paisa que tanto nos identifica. Que Dios los bendiga, disfruten esta delicia y nos vemos en el próximo video con otra receta llena de color, frescura y alegría. ¡Hasta la próxima pues!